que es importante que ustedes lo consideren y lo tomen en cuenta en su día a día. Entonces, dentro de las características de la cultura organizacional tenemos la holística, históricamente, interacción, forma e informal, intangible y difícil cambiar. Veamos entonces a qué se refiere el tema de holística. La holística es la unión de todos esos valores de lo que representa una organización. Sus valores, sus principios, todo lo que está expresado como reglas y normas dentro de la organización y la hacen un todo. Esta agrupa entonces la característica holística, agrupa todo lo que es la organización en su ser, sus características como valores, dijimos, eh, pueden ser también situaciones importantes de comportamiento, lo que se refleja en lo exterior, todas estas situaciones ricas de una cultura se ven inmersas o están unidas en el tema holística. Entonces, todo aquello que tiene las características de una organización, ¿verdad? Lo que habíamos hablado del ejemplo, que un departamento tiene ciertas riquezas culturales, tradiciones, eso es holística, toda esa unión de esas riquezas. También la característica históricamente, vamos a decir entonces, que la organización desde un principio tiene esas facultades, tiene que tener esa cultura. Por ejemplo, si usted como un emprendedor va a realizar una organización, una empresa, desde allí va a inyectarle usted su cultura, porque como personas, recuérdense que la cultura o todo lo que refleja una organización no es necesariamente porque la organización misma se da a crecer o se da a saber. Son las personas a lo interno que reflejan esa cultura. Y entonces, si usted desde un inicio, cuando crea una sociedad, tanto usted como sus socios deben de tener una cultura, ¿verdad? Buen trato al cliente, respetuoso hacia los proveedores, cualquier otra situación que se pueda dar, que necesariamente entonces usted va a venir a tener esa opción de inyectarle a su sociedad, a su empresa, el tema de la cultura, los valores que le va a inyectar, todo lo que es en sí su naturaleza. Entonces, históricamente va a traer todas esas circunstancias de la cultura hacia el presente. Quiere decir que históricamente la cultura nace de un momento dado y se refleja en este momento. Desde luego adelante vamos a ver que no necesariamente la cultura se estanca. Si yo así nací en mi cultura y así voy a terminar, porque es muy rica y entonces también puede ser modificada. Interacción. Es importante tomar en consideración que la cultura tiene interacción. Interactúa, vamos a hablar de una organización dentro de todos los cuerpos que integran la organización. Los grupos, los departamentos, todo eso son parte que hacen a la cultura mucho más rica, porque cada uno de ellos, permítanme jovencitos, nos quedamos en la llamada. Listo. Cada uno de ellos aporta valores de la cultura para enriquecer aún más ese movimiento interno que tiene la organización. Y claro está, se recalca que toda esa cultura interna, todos esos valores, todas esas características que estamos viendo ahora a lo interno, se reflejan a lo externo. También existen características en la cultura que son formales e informales. Nos vamos a ver que la formalidad de una cultura es todo lo que está plasmado dentro de su organización, las políticas, las normas, todos esos reglamentos, todo eso que se dicta y que es parte de la comunicación, ¿verdad? Si lo entrelazamos, como la comunicación que se da
en el tema de una comunicación estratégica, esa actividad, esa acción, pues también es parte de la cultura, dar a conocer todos esos valores y esa forma como la empresa, la organización, se da a conocer hacia afuera. Entonces también existen informalidades, cosas que son inherentes, son parte ya de una organización, aunque no sea escrito por un comunicado formal, sino que ya son situaciones que se dan del día a día. Lo intangible, la característica de lo intangible es necesariamente, jóvenes, aquello que no se ve. Recuérdense que hay mucha cultura que usted no la puede comprar y llevársela, ¿verdad? Porque si usted va a una actividad a ver ruinas, incluso esa cultura de lugares donde vuelan barriletes, tal vez comprará uno pequeño, pero esa cultura como tal, difícilmente usted la podría trasladar hacia un lado, porque no sería lo mismo, porque la región donde nace la cultura del tema de las ruinas o en el ejemplo de los barriletes, es en ese departamento, en ese municipio, es característica fundamental de esos lugares. Aunque se quiera imitar, lamentablemente eso no puede cambiarse porque uno tiene en la mente como algo histórico que esa cultura viene de otro lugar, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza y lo importante de la característica de la cultura que es intangible, es algo que no se puede comprar, no se puede vender, porque está inmersa. Y hay un tema bien importante en lo intangible, que es una parte fundamental y hace diferencia de una organización de otra. Porque aunque usted evalúe dos organizaciones que se dediquen, si no exactamente a lo mismo, a algo muy similar, verá que son distintas en su cultura. Más adelante veremos que hay unos tipos de cultura que ciertas empresas adoptan y si usted es un emprendedor y ve y la quisiera adaptar o adoptar como se van a ver en un momento, pues de esa manera es como la organización se va a dar hacia afuera. Difícil de cambiar una característica. Aquí hay dos aspectos que puede ser a lo positivo o negativo, en el sentido que si es favorable, si es una cultura muy rica, de mucho valor, que da una buena imagen de la empresa, entonces es difícil venir y aceptar un cambio. Que venga alguien de externo y que quiera hacer un cambio y va a afectar todo lo que se construyó. Entonces es difícil de cambiar. Ahora bien, si es algo inverso, cuando una cultura se ve que no está bien, que no es positiva, que no es lo mejor, que se puede mejorar, también hacer cambiar a toda la estructura, a todos los integrantes de esa organización, hacerles cambiar ese tema es también complicado. Ustedes han escuchado ese tema, ese término que dicen es que así lo hemos hecho por muchos años. Y eso es lo complicado de querer cambiar esa cultura, eso que está inmerso y que es parte de la organización. Entonces, también desde un punto de vista de la organización, veamos que la cultura tiene ciertos comportamientos, ciertas normas, valores, tiene filosofía, reglas de juego y un entorno. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Entonces vamos a ver por qué es un comportamiento. Desde el punto de vista de la organización, el comportamiento es aquella actitud que tienen entonces los empleados, los internos, los trabajadores, de acuerdo a la organización misma. Como fue inyectada esa cultura, así es el comportamiento. Recuerden que esto es parte fundamental también del comportamiento organizacional. Si usted dentro de sus reglas, dentro de sus lineamientos, cuando contrata a un personal, cuando contrata a un nuevo empleado, esas características, esa cultura que usted tiene, se la quiere también inyectar al nuevo empleado, ¿qué necesita hacer primero? Verificar que la persona que usted va a contratar se adapte, porque él también trae esos principios, también trae esos comportamientos que son óptimos para su organización.
No podríamos traer a alguien muy distinto de la cultura organizacional porque entonces difícilmente encaja. Entonces, en el comportamiento como tal, se va a ver reflejada esa gran diferencia, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la organización, ese es un comportamiento que es muy importante tomarlo en consideración, cómo es que se muestran las personas, cómo actúan en las propias relaciones, a lo interno y externo también, para dar de esa, dar esa cualidad, expresar esa forma de cultura que tiene la organización. Las normas son básicamente la formalidad. Desde un punto de vista de la organización, son todas esas reglas que hacen que las personas actúen como deben de actuar para no dañar la organización, la cultura que traen. Es la formalidad entonces que cada una de las personas ya sabe cómo se comporta. Alguien como el ejemplo que ingresa nuevo a la organización debe de saber esas normas, ¿verdad? Esas reglas de juego que dice también acá, para que entonces al ingresar ya no sea un choque con lo que encuentre, sino que va a ser una adaptación, porque va a decir, bueno, estas son normas que hay que tomar en cuenta y hay que seguir para que la organización sea también o continúe también como ha venido. Y en eso entonces, desde el punto de vista de la organización, los valores son importantes, es parte de la cultura, expresar esos valores que se tienen, puntualidad, honestidad, honradez, eh, ser empoderado, tener empatía, eh, dar esa milla extra, todos esos valores, todas esas características de un ser humano que son inmersas a una organización, entonces son vitales para que la cultura también se mantenga. No se pueden dejar ni por un lado, porque tampoco se podría decir que la cultura sea buena. Y recuerden que cuando hablamos de cultura organizacional, pues es un enfoque positivo. Si mi cultura organizacional es buena, a lo interno, con estos valores que tienen las personas, los que trabajan en la organización, con normas, reglas de juego claras, comportamiento aceptable, hacia afuera, pues la organización así se va a ver. Pero también puede ser lo contrario, que no se tome en cuenta en las normas y entonces los valores o el comportamiento no va a ser el adecuado. Entonces nuestra cultura organizacional no es adecuada. También existe una filosofía, ¿verdad? Una filosofía de vida de la organización, que yo realmente deseo como persona en el contexto de una organización. ¿Cuál es su filosofía de vida? Le preguntaría yo a usted. Trabajar, esforzarme, estudiar, quiero llegar a levantarme temprano, llegar temprano a los lugares. Esa es mi filosofía de si soy un deportista, hacer más deporte o correr 1 kilómetro más cada día, hacer más músculo, qué sé yo. Pero esa es una filosofía de vida. Las organizaciones también, desde su punto de vista de la organización, tienen filosofía. Mantener esas características de su cultura para llegar a ser en el tiempo como una misión y visión los mejores de su grupo, pues, ¿verdad? Entonces también es una filosofía de comportamiento, de vida de una organización. Y el entorno es, pues, en sí lo que se rodea a la empresa, de todos los aspectos que tiene, que afectan en sí a la organización, a lo externo, sus proveedores, sus clientes, todo lo que mueve el tema de la organización por el mundo en el mercado que participa. Ese es su entorno. Y eso, claro, va a venir a afectar la cultura porque también la cultura va a tener ciertos aspectos de adaptación, de movilidad. ¿Se recuerdan? Dijimos, la cultura no es estancada, no se estanca y decir aquí me quedo, porque en el tema organizacional es dinámica, se debe de modificar para adaptarse a las nuevas condiciones o situaciones que se dan en el mundo del entorno. Diremos entonces que la cultura organizacional, su concepto está compuesto por las interpretaciones cognitivas que un grupo o comunidad hacen del mundo
que lo rodea a través de formas simbólicas de expresión y estándares valorativos. Vean lo importante entonces que es tener el concepto de cultura para poderlo interpretar. En primer lugar, dice que son interpretaciones cognitivas. Son situaciones que no se ven, que solo se perciben. Que tanto un grupo como una comunidad, en este caso un grupo de personas dentro de una organización, las expresa, ¿sí? A través de símbolos que pueden ser, como dijimos, escritos, porque son políticas y normas, pero también son movimientos que no se ven, pero se perciben de acuerdo a esa calidad de la cultura de una organización que está y que tiene grandes estándares de valores. Entonces, la cultura organizacional siempre debe ser enfocada a una cultura positiva, a una buena cultura dentro de la organización que se refleje a lo externo. Entonces, veamos que hay tres aspectos aquí importantes, ¿verdad? Son interpretaciones que no se ven, que no se palpan, pero se perciben como tal, que hacen las personas, que hace un grupo de personas, un grupo de trabajo, un equipo. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo exterior, hacia la organización, a través de símbolos, ¿verdad? Hablábamos del tipo de comunicación y con grandes valores, valores que se expresan, que yo no puedo decir yo soy puntual, no puedo decir a mí me gusta trabajar mucho, porque las palabras en este sentido no tienen valor si no se expresan con esas acciones, ¿verdad? Entonces veamos que los valores se tienen que demostrar. Según Schein, vamos a leer esta parte de la cultura y él nos dice que es un modelo de presunción básica, eh, inventadas, descubiertas, desarrolladas por un grupo dado al aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y en consecuencia ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. Esta es otra forma entonces cómo se plantea lo que es la cultura, ¿verdad? Sería de analizarlo, considerarlo, pues tiene varios aspectos importantes que es además son situaciones que se dan siempre en grupo, son situaciones que no se no nacen del cero, sino que se van descubriendo, se van desarrollando, por eso decimos que la cultura es dinámica, ¿verdad? Se enfrentan problemas, problemas que entonces al final se busca una solución para adaptarse esa cultura a las situaciones actuales. También habla entonces de ser influyentes, tener una influencia a través de la cultura para que entonces esos valores sean tomados en cuenta. Aquí podemos tomar un ejemplo de la, la, las organizaciones deportivas. Ustedes han visto cuando un jugador de cualquier rama, pero yo he visto muchas noticias de jugadores del fútbol americano que cometen muchos errores en su vida personal, que al final pues es personal, pero afecta de acuerdo a la organización en la que juegan y se meten a situaciones de legales o problemas familiares y la cultura de la organización donde juegan rechaza ese tipo de actuar. Y entonces en ese sentido, lo primero que hacen es cortar o sancionar a este jugador, ¿verdad? Entonces ahí vamos entendiendo cómo es que una cultura tiene que ser y adaptarse a las situaciones de los entornos para que no pierda sus valores. Pero también existe una formación de la cultura. ¿Y cómo se va a hacer la formación de la cultura? A través de fases. Y dice que es un fenómeno complejo que admite fases evolutivas en una relación recíproca entre los entornos interno y externo. Si yo quiero formar mi cultura dentro de la organización, la quiero mejorar o la
la quiero históricamente llevar a mejor lugar, tengo que entender que hay entornos internos y externos, ¿verdad? Parte de las características. Pero para eso debo de cumplir ciertas fases. Y hay fases que tenemos, por ejemplo, que es estable, es reactiva, es anticipadora y mantenimiento creativo. Entonces, para poder fomentar o formar una cultura, debo de adaptar estos fenómenos. Y yo digo entonces, mi cultura debe ser estable. Estable, jóvenes, en el sentido de que debo de ser firme con lo que tengo como cultura. Si sé que mi cultura es buena, que tengo buenos principios, valores, entonces no debo de moverme de esa línea porque soy alguien estable. Y se me viene a la mente acá un aspecto como, por ejemplo, ustedes tal vez dentro de su grupo de trabajo o equipo de estudio o grupo de estudio tienen personas, compañeros, amigos, incluso familiares, que uno dice, este es bien inestable, es bien volátil su comportamiento, porque en cuanto están contentos, por momentos ya están molestos, ¿verdad? Son muy volátiles en su forma de ser, no son estables, ¿verdad? No tienen un criterio de un comportamiento dado que uno sabe qué esperar de ellos. Aquí uno no sabe qué esperar porque en cualquier momento reflejan algo distinto de lo que uno cree que está sucediendo. De la misma manera es la organización. Si la cultura yo la quiero crear, sé cómo formarla o tengo que adaptar estas fases, tengo que ser estable, mantener una línea que me dé una orientación como una organización saludable, que mi cultura sea llena de valores y riqueza para que sea una buena cultura. Debe ser reactiva, ¿verdad? No solo cuando digo estable, me refiero a mis valores, pero reactiva me refiero a adaptarse, como el concepto habla de adaptarse a las situaciones, actuar de acuerdo a las situaciones, tomarlas, ¿verdad? Porque dijimos que también es aprender, explorar, es adaptarse y tomar esas situaciones a lo externo o incluso a lo interno y reaccionar para que mi cultura se mantenga estable o bien se mejore. Si es a lo interno, podríamos pensar con situaciones que se pueden dar, por ejemplo, del acoso moral y laboral. Si este entorno antes no se daba y ahora se comienza a dar, posiblemente en mi cultura no había nada escrito o específico de poder abordar esos temas internos y entonces mi cultura puede verse dañada porque no lo había considerado. Pero como yo quiero mantener una estabilidad en mi cultura, voy a reaccionar a esa situación. Voy a dictar reglas y normas, ¿verdad? Una formalidad para evitar esas situaciones que al final lleguen a afectar mi cultura organizacional. Anticipadora, que mejor fuera, ¿verdad? Tener esa famosa bola de cristal y saber lo que pueda suceder, pero en la medida que una organización pueda prever situaciones que se vengan a futuro, vean lo de la pandemia, nadie lo previó, ¿verdad? Las culturas se tuvieron que ver, adaptar como vienen, pero sí hay situaciones, por ejemplo, de tecnología que uno sí puede anticipar, adaptarse a situaciones que por la globalización, por un ejemplo, va a tener que darse de baja a cierto personal o agrupar a cierto personal o contratar más personal. Entonces tengo que actuar, reaccionar bajo el estándar estable de mi cultura, previendo esa situación y tomando las medidas pertinentes para que mi cultura se mantenga firme y sea la que yo deseo. Y el mantenimiento creativo, esto implica, jóvenes, que todos tienen esa capacidad de tener esa disposición de hacer rica o no una cultura. Cuando hablamos de estas fases y usted ve cómo es la formación de una cultura, tenemos que plasmar
y vernos en la idea de que estas decisiones son de alta gerencia. A pesar de que es creativa, que se debe de mantener de una forma creativa donde todos participen, den sus puntos de vista o compartan, las decisiones son de alto nivel, porque la cultura es hacia la organización, desde abajo, desde el individuo, pasando por todas las secciones hasta llegar a alto nivel, ¿verdad? Entonces es importante considerar que la creatividad es muy buena para ver cómo es que se puede dar esa adaptación de la cultura, pero las decisiones son de alta gerencia. Aquí hay un ejemplo muy importante de este banco que les comentaba, que hizo un cambio de imagen. Pero si usted ve la imagen, lo primero que pueda pensar uno es que cambió, pero cambió solo su imagen, pero hacia adentro su cultura debe ser la misma atención, el mismo producto, la misma cualidad y calidad del producto, el mismo servicio, todas esas características, toda esa cultura que hace de esta institución grande, que la hace que muchos la conozcamos y usemos, no debe de perderse solo porque se cambió de una figura externa, ¿verdad? Para que se pueda reflejar de otra manera, pero sus valores, su cultura interna debe de mantenerse, ¿verdad? Es importante considerar esos aspectos. Y aquí venía lo que les comentaba de las variantes de la organización a sus tipos de cultura. Entonces usted puede venir y decir, bueno, yo quiero tener un tipo de cultura, pues que me permita sentirme cómodo y la voy a adaptar porque es parte de lo que yo deseo hacer o de lo que pienso que fuera o podría ser mi organización. Y veamos que existen estos 6 tipos de cultura. Paternalista, apática, anómica, indiferente, exigente e integradora. Veamos el ejemplo entonces de el tipo de cultura paternalista. Esta se da cuando una organización le gusta empoderarse mucho del personal, ser como tener esa paternidad y hacer mucho cuidado de esta parte de la organización que en cierto aspecto puede ser muy buena, pero recuerden que los extremos también son delicados porque pueden abusarse de esa consideración hacia los empleados, dándoles esas opciones de saber que son muy valorados en la empresa, que son tal vez intocables. Puede ser también muy buena la organización si tiene sus lineamientos y tiene reglas claras de saber que defiende a su personal. En todos los aspectos es muy buena tomar un tipo de cultura siempre y cuando tenga esos límites establecidos. Hablemos de un tipo de cultura apática. Aquí se da mucho el tema de que no se consideran a todo el personal, no se les escucha, porque las reglas están dadas y así se debe de hacer. Como dicen en muchos lados, cuando se habla de, mira, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Qué dice el manual? ¿Verdad? Simple y sencillamente lo que la regla dice, eso se hace y listo. No hay una comunicación o una participación que se permita hacia el personal para que esa organización tenga otro tipo de formación. Entonces, su cultura es simple y sencillamente, se hace como está establecido, ¿verdad? No hay apertura. La anómica. La anómica dice que son acciones al presente, es decir, no le interesa ver hacia adelante. Una cultura organizacional puede ser, me interesa el hoy. En lo que venga mañana, pues mañana lo resolvemos, pero lo que hoy tenemos, así es como se trabaja, ¿verdad? Puede ser un aspecto bastante delicado, no muy aceptable, porque entonces no se está previendo hacia futuro las posibles consecuencias que se puedan tener o lo que se pueda venir hacia el frente de la organización. Entonces, este tipo de cultura organizacional habla y dice que solo le gusta o acepta
el hoy. No le interesa verse hacia futuro, sino que lo que está pasando ahora, ¿verdad? Dentro de la organización. Indiferente. Veamos que entonces indiferente en la organización eh, se conforma como está, dicen, no tiene incentivos para cambiar tal cual está. El personal no tiene esas opciones de participación, de ser motivada para crear una mejor cultura dentro de ella, porque de alto nivel viene una línea de indiferencia para poder cambiar ya lo que existe, ¿verdad? Y eso es a lo interno y a lo externo, porque no dan esa posibilidad de que entonces los empleados aporten y enriquezcan a la cultura. Les es indiferente, además pues no hay motivaciones, no se tiene esas posibilidades de los empleados de participar, de ser tomados en cuenta para cambiar la situación que puede existir dentro de la organización. Tipo de cultura exigente, simple y sencillamente es aquella que va a actuar o actúa de acuerdo a resultados. Si los resultados son buenos, la cultura es buena. Si el resultado no es bueno, entonces está fallando algo. Pero lo que buscan es única y exclusivamente el resultado de exigir que lo que se está planeando, lo que se está proyectando, se cumpla sí o sí. ¿Verdad? Vean que son tipos de culturas que son muy ricas y variables. Todo esto, jóvenes, es importante tenerlo, sí, dentro de una organización, pero todo tiene que tener entonces esas reglas o esos límites, porque es parte fundamental tenerlos, cada uno de estos aspectos, pero con límites. Por ejemplo, la integradora habla que es una cultura que considera a todos sus integrantes, hace que participen para mejorar la cultura. Si es con medida donde las gerencias toman las decisiones, pues excelente, pero si se vuelve que cualquiera que está dentro de la organización tome sus propios criterios, entonces sí se complica el pensar que la cultura puede ser organizada porque todos harían o tomarían sus propias medidas. Ya para ir terminando, jóvenes, este sería el último aspecto del tema de la organización, y es la sistematización del paradigma cultural en las organizaciones. Tiene aspectos como manifestaciones y dimensiones, hacia dónde van. La cultura organizacional se manifiesta en lo burócrata, en lo racionalista, en lo desarrollista, es adaptativa, en el aprendizaje, interactiva, creativa y estratégica. Entonces veamos que la cultura tiene que tener todas estas manifestaciones para que también se considere parte de una cultura organizacional. Se va y se dimensiona, ¿verdad?, hacia lo sociotécnico, sociológico y orientado a lo valorativo. Esa orientación se da entonces hacia lo externo, pero recuerden que es de doble vía, ¿verdad? Porque la cultura es organizacional, es dinámica, aprende del entorno interno y del externo. Todas sus manifestaciones que vemos acá se van y dimensionan hacia lo externo en lo social, en lo sociotécnico, sociología y la orientación valorativa. Vamos a dar algunos ejemplos de estas manifestaciones. Por ejemplo, la burocrática. Aquí habla exclusivamente o nos dice que es una forma de actuar de la organización, de una manifestación, donde puede considerar resolver asuntos de negocio de la organización, de actuar de una manera descentralizada o al contrario, de una manera centralizada. Y podemos dar un ejemplo claro en el tema del servicio bancario. Hay muchos servicios que usted va a una agencia, pide un servicio y le dicen tenemos que mandarlo a la central y en 5 o 3 días hábiles viene de regreso su respuesta. Eso es descentralizado, pero eso es centralizado porque todas las decisiones las toma la parte
central de la organización y no deja que sus agencias tomen ciertas opciones de negocio porque la central desea decidir todo, ¿verdad? Entonces es parte de la burocracia. Y es algo importante que hay que considerar que dice que esta parte no es compatible con el resto de las manifestaciones. Y es básicamente porque lo que busca es tener su propio actuar, ¿verdad? Entonces la burocracia o esta manifestación burocrática no viene a ser compatible con el resto de las demás manifestaciones. Veamos otro ejemplo de manifestación. Podemos ver la adaptativa. La adaptativa, pues, es todo lo que una cultura organizacional se va a adaptar. Ya habíamos dicho que la cultura es dinámica, se adapta, se modifica. Es difícil, sí, dependiendo hacia dónde va. Si es cambiar toda una cultura y se sabe que no puede ser bueno, pues va a ser difícil cambiarla. Pero si esa adaptación es hacia lo bueno, de acuerdo al entorno externo, porque así lo demanda lo global o el mercado donde se mueve la organización, pues necesariamente se tiene que adaptar. También veamos esta última, creativa, la, la manifestación de la cultura organizacional es creativa. Vimos el ejemplo de este banco que ha cambiado su imagen, pero su valor interno sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma organización, tiene su misma cultura, pero es creativa, se va dando y se manifiesta a través de todas las expresiones que a lo interno su personal da hacia afuera y usted ve como una organización y la puede catalogar como una buena organización. Entonces, estas son las expresiones o las manifestaciones que necesariamente una organización debe de tener en consideración. Y ahí recuerden que esto va hacia las dimensiones. Va a afectar a lo sociotécnico, a la sociología y va a hacer a la orientación valorativa. Tener inmerso toda esta situación, todos estos valores, toda la riqueza que tiene una organización para que su cultura se mantenga, para que su cultura sea vista hacia lo externo como lo que desea hacer una organización. Si usted va a plantear crear su propia organización, su propia empresa, le va a inyectar su propia cultura. ¿Cómo es que desea que los demás vean su organización? Pero para que eso surja, debe de cumplir estos aspectos, estas características, estas manifestaciones, adaptar un tipo de organización o de cultura para decir que es así como desea que su empresa se vea. ¿De acuerdo? Entonces, jovencitos, aquí están ya las preguntas de la semana. Las podemos tener aquí presentes. No sé si tenemos un par de minutos. Podemos leerlas, si no, igual se las dejo ahí para que se puedan ir acomodando ya para su siguiente día de clases o su siguiente clase que viene ahora, si les toca. Y pues cada una de estas, analícenlas, léanlas y les recalco nuevamente, investiguen por favor, apóyense con el material que tienen, con la bibliografía mínima, porque estos conceptos son amplios. Lo que acá se les aporta no cubre a la totalidad de lo que debe de ser un concepto como tal, pero ahí lo pueden ir eh, enriqueciendo con su propio estudio, con su propia iniciativa. Así que de mi parte, jóvenes, muchas gracias por su atención. Agradezco por nuevamente un día más, una semana más. Deseo éxitos, pero recuerden, Dios provee, y Él es así, pero el éxito depende de nuestro esfuerzo. Así que es un gusto saludarlos. Los espero la próxima semana, agradeciendo siempre la puntualidad del caso. Pasen un buen domingo.